saludo de parte de su profesora Betty Alejo en este encuentro semana 1 en la asignatura de la especialidad Psicología, por lo que les doy una cordial bienvenida a esta semana 1. Para dar inicio a nuestra clase magistral, les traigo esta frase célebre. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tu costumbre porque formará tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Este es un filósofo indio, Gandhi. Entonces, ¿qué quiero yo aportar con esta frase célebre? Que nosotros, desde esa construcción del mundo de las ideas, en esa estructura cognitiva y, por supuesto, en esa experiencia vivida, así nosotros vamos a construir nuestras simbologías y conceptos propios en esa interacción social y con nuestros mismos pares y con nuestros familiares. Es por ello que es tan importante, ¿verdad?, tener una mente en equilibrio con cuerpo, alma y, por supuesto, en congruencia con nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y actuar. Y por ello, les digo que el fundamento de la especialidad Psicología es una asignatura muy importante, ya que les permite precisamente indagar en esa forma de pensar, de expresar y de sentir y de actuar de cada uno de los individuos, porque ya está demostrado que la forma como tú te expresas y actúas ya te pueden realizar un perfil psicológico a partir de las primeras palabras que expresamos en ese desplazamiento con los otros. Entonces, para dar inicio a nuestro primer tema, que trata sobre la psicología y su naturaleza. De allí que es importante describir los objetivos de nuestra primera clase magistral. Por consiguiente, la matriz de objetivos en el día de hoy es explicar el origen de la psicología, identificar las diferentes corrientes del pensamiento clásico y contemporáneo. Entonces, dando inicio a esta primera parte correspondiente con la introducción de nuestro tema, tenemos ¿qué es la psicología? Quisiera, ¿verdad?, que ustedes reflexionaran este concepto para que a partir de su propia reflexión usted pueda definir con sus propias palabras lo que significa para usted la psicología. Entonces, como lo pueden observar en la pantalla, textualmente se puede definir que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio físico, es decir, con su medio inmediato y en el desplazamiento con los otros, y por supuesto con todos los elementos y personas que le rodean en esa interacción que llamo yo en la danza de la vida. Pero más allá de este concepto que ustedes pueden observar en la pantalla, la psicología, su fin único es estudiar precisamente los procesos mentales, porque es allí, en esa estructura cognitiva, que nosotros vamos almacenando en esos primeros años de vida. Ya lo decía Jean Piaget, en esos años de 2 hasta los 7 años, nosotros vamos almacenando en la memoria a largo plazo
toda la experiencia vivida y, por supuesto, a través de esa interacción con papá y mamá y con nuestros mismos pares y más allá con el contexto social. Y nosotros en ese desplazamiento entre unos y otros vamos adquiriendo lo que conocemos como los códigos sociales, patrones, costumbres y por supuesto todo esa simbología que vamos a ir heredando y vamos almacenando en nuestra memoria a largo plazo. Por eso, la psicología, desde su inicio en esa evolución histórica, también tiene grandes aportes que es importante entonces desarrollar. Entonces, si observamos que la psicología desde su origen, es decir, desde la postura de la psicología clásica, nosotros podemos observar entonces al primer, ¿verdad?, autor que considero que es muy importante revisar, como es nuestro filósofo Platón. Platón fue un filósofo representante que vivió en la antigua Grecia y él veía al ser humano en tres dimensiones, entre las cuales destacaba la primera, la razón, es decir, para Platón el hombre estaba constituido por una racionalidad lógica e instrumental que le permite razonar, analizar y, por supuesto, comprender la realidad más allá de una realidad personal, de una realidad personal. Entonces, la razón es un aspecto muy importante que consideró en esas tres dimensiones Platón. La segunda fueron las pasiones nobles. Si ustedes se ponen a ver, allí Platón ya estaba dividiendo lo que se conoce actualmente como las tres caras del cerebro o las tres dimensiones del cerebro, porque cuando nos vamos a observar la primera dimensión, que es la razón, vista desde nuestro filósofo Platón, entonces, si lo vemos desde la neurociencia, vemos allí que la razón está relacionada con la neocorteza cerebral y, por supuesto, con los hemisferios cerebrales, tanto izquierdo y derecho. Igualmente, si observamos, ¿verdad?, la otra dimensión que tiene que ver con las pasiones nobles, tiene que ver con todas esas acciones, ¿verdad?, virtuosas del ser humano y, por supuesto, está concatenada con lo que es el cerebro límbico. Porque en las pasiones nobles entra todo lo que tiene que ver con la afectividad y los sentimientos. Asimismo, ¿verdad? La tercera dimensión está relacionada con las pasiones bajas. Y si lo vemos desde la psicología actual, tiene que ver con el cerebro reptil. Y fíjense cómo es tan importante aprenderse, ¿verdad?, estas tres dimensiones que indica Platón, ya que la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas están muy relacionadas con nuestro actual. Desde la razón podemos observar el mundo para comprenderlo y, por supuesto, para analizarlo desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento reflexivo y, por supuesto, en un actuar a partir de un pensamiento de resolución de problemas. En cambio, las pasiones nobles tienen que ver con las acciones virtuosas, es decir, en ese desplazamiento en conciencia, no solamente en una conciencia yoísta, individualista, particular, sino en una conciencia social
para buscar el bien común, porque las pasiones nobles tienen que ver con nuestro actuar, pero en ese desplazamiento virtuoso que nos permite, ¿verdad?, hacer el bien común y buscar, por supuesto, ese bien común que beneficie no en un plano personal, sino en un colectivo general para construir una comunidad saludable y en convivencia armoniosa. Y en otro sentido, entonces, las pasiones bajas tienen que ver con ese cerebro reptil o reactivo que, por supuesto, va a permear o a producir aquellos pensamientos que tienen que ver con el pensamiento reactivo, el pensamiento, ¿verdad? Lineal, secuencial y también con un actuar bajo patrones condicionados, costumbres, creencias, que tiene mucho que ver con esos patrones, ¿verdad? Que de una u otra forma hemos ido almacenando en nuestra estructura cognitiva que nos ha hecho de una u otra forma ser un observador unidimensional y por supuesto a partir de una mente limitada que no permite la plasticidad cerebral. Continuando, entonces, podemos decir que Platón, ¿verdad? Un filósofo representante muy importante en la, en la en la psicología, ¿verdad? Porque Platón, más allá de ser un filósofo, también contribuyó creando, por supuesto, una enseñanza que le permitió construir grandes diálogos, porque acuérdense que Platón era discípulo de Sócrates y Platón lo que hizo fue recoger todas las enseñanzas que le dio su maestro Sócrates. Y por eso es que Platón es un hombre, un filósofo que trascendió las barreras del tiempo, creando, ¿verdad?, grandes contenidos académicos para que sirvieran, ¿verdad?, en ese conocimiento, en la filosofía política, ética, psicología, antropología y muy especialmente para la filosofía de la vida, de la educación y de la ontología. Y por allí me quiero detener en la parte ontológica, porque cuando nosotros hacemos referencia a la ontología, tiene que ver con todo lo que está relacionado con el ser, es decir, el ser en tu forma de actuar, pensar, expresar, sentir y por ende relacionarte. Y por supuesto, un aspecto bien interesante de Platón es la teoría del mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas también construyó tres mundos, que es el mundo social, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Y por supuesto, ya está también relacionándose con el mundo íntimo, es decir, nuestro mundo íntimo. Entonces, cambiando, ¿verdad? Ya dejando atrás la antigua Grecia, nos vamos a conocer a nuestro siguiente personaje, que es Gun. Gun Maximilian es conocido como el padre de la psicología, ya que fue un personaje que creó el primer laboratorio, por supuesto, un laboratorio que permitió el desarrollo de la psicología experimental. Allí nuestro amado Boom aplicó el método, y yo lo pronuncio tal cual, ¿ok? Como se escribe, para que lo recuerden. Aplicó el método experimental y por supuesto a través del método científico. Y para el método científico, todas aquellas variables que son estudiadas tienen que ser cuantificadas, es decir, numéricamente comprobadas a través de un método estadístico y por supuesto esas variables van a ser controladas por el investigador. Por eso también él, además de que fue conocido, ¿verdad?, porque desarrolló el primer laboratorio de la psicología experimental, también, ¿verdad?, es bien reconocido porque fue dando los primeros pasos
para que se entendiera también el método de introspección. Ahora bien, ¿cómo entiendo yo el método de introspección? Tiene que ver con todas aquellos procesos de percepción interna, aquellos elementos que yo tengo almacenado en la memoria a largo plazo, en esa estructura de la experiencia vivida, en esos procesos cognitivos llamados conciencia. Y la conciencia, como le digo yo a mis queridos estudiantes, la conciencia es cuando usted se ve frente al espejo, pero no un espejo el que estamos acostumbrados a vernos, ¿verdad? Para ver nuestra imagen bella, sino nuestra propia imagen, es decir, a través de nuestro proceso introspectivo, con una mirada hacia nosotros mismos, para observar de manera reflexiva y observar detenidamente nuestra forma de pensar, de sentir, de expresar y de actuar. Por eso es tan importante conocer a este actor. Allí también les dejo, ¿verdad? Esta siguiente lámina que pueden observar en la pantalla, porque Boone, además de que también trabajó la psicología de los pueblos. ¿Y qué era realmente lo que él buscaba en esa psicología de los pueblos? Era precisamente conocer el contenido discursivo, dialéctico, el comportamiento de los seres humanos en sociedad mediante la investigación etnográfica, es decir, a partir del mundo vivido del sujeto es cuando, ¿verdad? A Boone le interesaba que a partir de ese mundo vivido, en esa percepción que tenía el sujeto frente a una realidad pudiera observar, ¿verdad? Pudiera expresar ese contenido a través del mundo de las ideas. Por supuesto, les dejo esta lámina para que la lean con detenimiento, les sirva de apoyo en este análisis que ustedes deben realizar. Por otra parte, también podemos observar a otros de los grandes psicólogos, ¿verdad? Como es justamente nuestro William James. William James es un gran representante de la psicología porque precisamente él fue el fundador de la psicología funcional, es decir, recuerden que nuestra sociedad está estructurada socialmente por unos poderes, ¿verdad? Que de una u otra forma direccionan el comportamiento humano y en esa estructura, como está estructurada nuestra sociedad, así también nosotros funcionamos y por ende orgánicamente tenemos una funcionalidad, ¿verdad? De todos nuestros órganos o sistemas orgánicos, pero en esa estructura de la experiencia vivida, como lo llamaba William, en esa doctrina del empirismo radical, en esa experiencia vivida, es que nosotros le vamos a ir dando un significado a unos códigos o simbologías almacenados y es por eso que nosotros somos lo que hemos vivido. Así de fácil. Y lo otro que también me gusta de William James es que fue un investigador de los procesos subliminales de la conciencia, ¿verdad? Y la conciencia, en esa conciencia, porque tenemos una conciencia del yo y una conciencia social y de los fenómenos paranormales. Por eso este psicólogo y filósofo escandalizó al mundo científico en su tiempo, porque acuérdense que eran unos tiempos, imagínense, de 1984 para adelante, cuando él, ¿verdad?, comienza, porque él nace justamente en 1984 y fallece en 1910, y en ese 1900 y tanto, ¿verdad?, en ese recorrido de su vida y en esos aprendizajes que hizo, por supuesto, eran unos tiempos donde había demasiados tabúes y, por supuesto, la iglesia que estaba gobernando el mundo con la Santa Inquisición y, por supuesto, adoctrinando el pensamiento y alineando el pensamiento y adoctrinando, por supuesto, para enajenar una conducta social. Lógicamente, esas ideas de William eran demasiadas adelantadas para su tiempo. Por eso también él consideró que los curanderos o sanadores mentales eran importantes en nuestra sociedad y por eso es que esta parte
llegó a escandalizar a la sociedad de ese momento. Seguidamente les presento a otro autor muy interesante de la psicología, como es nuestro amado, porque yo lo amo a él, nuestro amado Sigmund Freud. Nuestro amado Sigmund Freud, médico psiquiatra, es una persona sumamente reconocida porque generó una polémica muy importante en esos tiempos, ¿verdad? Acuérdense que era tiempo de 1800, 1900, dando entonces unas investigaciones tan importantes como, por ejemplo, tiene tanto, ¿verdad? Tanta teoría que construyó mi Freud, que la primera fue el tratamiento de la histeria. ¿Y por qué surge ese tratamiento de la histeria? Y justamente él estudió más de 3.000 mujeres para conocer por qué las mujeres de esa época presentaban histeria. Y justamente él acuñó el término de histeria relacionándolo con el útero, porque nosotras las mujeres, además de que tenemos una carga hormonal bien significativa, también las chicas de ese tiempo, como eran condicionada para tener un comportamiento controlado por la iglesia, que era la que tenía el poder bien importante en esa sociedad, las mujeres, ni no solamente las mujeres, los homosexuales también, pero en el caso específico de Sigmund Freud, que es lo que estamos tratando, no podían expresar en ningún momento todas esas pasiones bajas y por supuesto eso le generaba a esas chicas frustración y resentimiento y por eso es que él empezó a entender que las mujeres que él analizaba en ese tiempo le mentían y por eso esa teoría en ese momento fue invalidada porque no tenía un sustento claro. Sin embargo, más adelante él pudo demostrar que las mujeres mentían y además de eso sí tenían una situación de histerismo. Asimismo, a Sigmund Freud se le conoce, ¿verdad? Porque generó la teoría de la personalidad, también el término, ¿verdad? De la Electra y tenemos de la Electra y, por supuesto, otros términos que son importantes, que los vamos a profundizar en los próximos encuentros, pero les digo que este autor es muy importante porque habló del yo, del ello, del super yo, el complejo del Electra y otras cosas bien interesantes que seguiremos profundizando y que yo les invito a leer a este autor, porque además de que lo estamos revisando bueno, muy rápidamente el primer encuentro, por supuesto, ya va a haber un espacio, un espacio solo para tratar la teoría de Sigmund Freud. Les invito de una vez a leer y analizar a este psiquiatra. Por otro lado, también les traigo una teoría que es importante revisar, como es la teoría de Les Vygotsky. ¿Y por qué es importante revisar la teoría de Les Vygotsky? Porque Vygotsky, además de que fue un psicólogo, ¿verdad? Ruso, judío, que eran perseguidos, acuérdense, por esas guerras, ¿verdad? Mundiales que vivió nuestro país, bueno, nuestro país no, el mundo, que vivió el mundo. Además, en esos tiempos, él como psicólogo generó un gran aporte que fue la psicología del desarrollo. En este caso, yo voy, porque este es un autor que también les invito a profundizar, yo voy a explicar algunos aspectos por los cuales les dejo esta lámina en pantalla para que la analicen detenidamente. Sin embargo, yo lo que voy a recalcar aquí de Vygotsky es que él dice que la inteligencia de los seres humanos solamente se puede explicar en términos de interacción social y lógicamente él dice que nosotros los seres humanos tenemos una inteligencia innata, pero que también el entorno social nos estimula, nos potencia para ser más inteligentes, es decir, para desarrollar las múltiples inteligencias. Por otro lado, también les quiero decir que Vygotsky señala que nosotros tenemos ciertas herramientas psicológicas
en nuestro proceso cognitivo y lógicamente el medio ambiente, en ese entorno donde usted se desenvuelva, allí le va a potenciar una superinteligencia o las inteligencias múltiples. Cito un ejemplo para que entiendan lo que quiso decir Vygotsky. No será lo mismo un niño que se desarrolle en un medio ambiente rural que no tenga un celular inteligente o una computadora, 180 canales de televisión y por supuesto donde su papá y su mamá sean profesionales. En cambio, un niño que tenga todas esas condiciones desarrollará todas las inteligencias porque eso ya está demostrado, que el ambiente, es decir, el entorno donde nos desenvolvemos es un gran potenciador de nuestras inteligencias, por supuesto, en esos procesos cognitivos, conductuales, afectivos, actitudinales y sociales. Y otro aspecto que me encanta de Vygotsky es que él considera que el lenguaje, ¿verdad?, también nos permite desarrollar, se desarrolla a través del medio ambiente. Y por supuesto, fíjense, vámonos al caso de Tarzán, ¿verdad? Una película famosa de todos los tiempos que sigue viva, vigente en este contexto social del siglo XXI, donde Tarzán no desarrolló el lenguaje porque habitaba, era con animales. Y el lenguaje, es decir, todo lo que tiene que ver con la dialéctica, se desarrolla en el contexto social. Asimismo, les puedo decir que Vygotsky también generó en su teoría social varios aspectos sumamente interesantes que a mí me encanta, por cierto, este actor. Y les digo, él hizo un gran aporte porque acuñó varios principios de suma importancia para la teoría psicológica y, por supuesto, la teoría social. Entre esos tenemos la zona de desarrollo próximo o la zona de desarrollo proximal, que él dice que un niño, más allá de la edad que tenga, podemos potenciar, desarrollar su inteligencia a partir de esos estímulos externos. Cito un ejemplo para que me entienda. Un niño no lo podemos etiquetar porque tiene 3 años, porque tiene una estructura cognitiva de 3 años, lo podemos desarrollar, ¿verdad? Fomentar su zona de desarrollo proximal, es decir, a través de esos estímulos externos podemos desarrollar su inteligencia. También hablaba de las funciones mentales superiores y eso también es importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia, nosotros tenemos procesos cognitivos básicos que es el observar, el describir y el analizar. Y por supuesto también tenemos los procesos cognitivos de alto nivel cuando ya nosotros hacemos analogías, comparaciones, abstracciones, entre otros aspectos que también lo vamos a desarrollar en próximos temas. Asimismo, Vygotsky decía que a través de la socialización el niño va desarrollando esa formación conceptual, es decir, va creando los significados propios que va aprendiendo en su red familiar, con sus mismos pares o en el entorno social. Y otro aspecto que me gusta mucho de este autor es que él dice que el juego debe ser entendido como un fenómeno psicológico. Asimismo, un gran aporte de él es que estudió los trastornos del aprendizaje. Por otra parte, tenemos a Jean Piaget. ¿Quién no ha escuchado a nuestro amado Jean Piaget? También me encanta este hombre, de verdad, porque él, además de que fue, ¿verdad?, siempre buscaba el origen epistemológico de las cosas. Por supuesto, fue biólogo suizo y considerado el padre de la epistemología genética. Él también hablaba de varias cosas y entre esas propuso la teoría constructivista del desarrollo de habilidades y la inteligencia a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre genes y ambiente. Entonces, entendiendo la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, él decía lo siguiente, que el niño en esos primeros años iba desarrollando los primeros conceptos, la adquisición de un cúmulo de lenguaje o de conceptos que de una u otra manera los iba adquiriendo
en el entorno inmediato y a través de ese proceso de asimilación y acomodación, entonces él lo almacenaba en la memoria a largo plazo. Por eso a Jean Piaget se le debe, ¿verdad?, que varios aportes. Entre eso, él está allí, ¿verdad?, las etapas de desarrollo que según Jean Piaget están establecidas desde la edad de 0 a 2 años. Él dice que hay un desarrollo motor sensorial. Vale decir que el niño, ¿verdad?, en esa etapa de 0 a 2 años tiene control de la motricidad gruesa porque hay movimiento, y el aprendizaje acerca de los objetos físicos. Sin embargo, en la edad de 2 a 7 años, que según Jean Piaget es la etapa más importante, porque allí vamos, ¿verdad?, almacenando todos los conceptos, todas las simbologías heredadas de papá y mamá. Y por eso es que si un niño es maltratado en esa etapa, por supuesto, ya en la etapa adulto lo recordará tal cual en esa estructura de la experiencia vivida. Entonces, volviendo a la etapa preoperacional, que comienza a partir de los 2 años hasta los 7 años, según Piaget, dice que hay un desarrollo de las habilidades verbales. Entonces ya el niño tiene significado de las palabras y por supuesto de sus conceptos, de esa asimilación y acomodación de la información que recibió de ese medio o de ese contexto inmediato, y es así como él va a ir desarrollando esas habilidades verbales. No obstante, la edad entre los 7 a 12 años, que él la llama la etapa concreta o operacional, está relacionada con el inicio en ese asentamiento de conceptos abstractos. Es decir, en la etapa de 7 a 12 años, ya el niño o la niña, ¿verdad? Pues también tenemos que incluir el género, ya puede hacer sus primeras abstracciones de esos conceptos aprendidos. Después, en la etapa de 12 a 15 años, que él la relaciona con la etapa formal operacional, él dice que este niño o niña ya tiene la capacidad de desarrollar habilidades, ¿verdad?, lógicas y de razonamiento. Y es así que en esa edad de 12 a 15 años, ya la persona, en este caso el adolescente, está en la etapa de 12 a 15 años, el adolescente ya puede hacer un razonamiento lógico y, por supuesto, no tan profundo, pero sí en un desarrollo de esos pensamientos lógicos y críticos. Saliéndonos entonces de aquellos actores, traigo otra teoría que me encanta muchísimo, que es la teoría conductista de Friedrich Skinner. Me encanta Skinner. ¿Por qué? Ay, porque Skinner primero era una persona con esa frescura que tenía Skinner, que llegó viejísimo, él envejeció y duró muchísimos años, hasta 90 y tanto. ¿Qué pasa? Que justamente Skinner, ¿verdad?, es muy conocido porque fue el padre de la teoría conductista que vivió hasta y estuvo vigente hasta 1900 y prácticamente 1952. Entonces, esta teoría conductista, primero, estaba relacionada con la psicología experimental y, por supuesto, otra de las cosas que se le debe a esta teoría conductista, que no desapareció del todo, porque si ustedes se ponen a ver, todo esta teoría está basada en una estructura de un modelo que está concatenado o conectado con lo que es un estímulo, ¿verdad? Estímulo, respuesta, reforzamiento. Es decir, que a una conducta dada se le da un estímulo, se refuerza y, por supuesto, va a dar una respuesta esperada. Por eso es que él decía que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la historia ambiental, va a permitir reforzar la conducta del ser humano. Lo que sí se le cuestionó a Skinner es que él trabajaba con animales y, por supuesto, eso también trajo unos que otros inconvenientes. Sin embargo, si observamos a Skinner, volvemos entonces a lo que son nuestros diseños curriculares. Así aprendimos nosotros, a través de un estímulo,
hay una respuesta y, por supuesto, se refuerza la conducta mediante un reforzador positivo o negativo. Y eso, los diseños curriculares hasta hace poco estuvieron fundamentados con la teoría conductista. Y lo único malo de la teoría conductista, que además de ver a la persona como un receptor de información y que además de eso repite y repite la información, no hace la abstracción, sino que repite, memoriza, y es un proceso cognitivo de memorización. Es por eso que de una u otra manera se desarrolló más el hemisferio cerebral izquierdo, porque precisamente todas las actividades escolares han sido mediante indicaciones de líneas, de secuencia y, por supuesto, de orden, y eso nos ha desarrollado simplemente la memorización de la información. Y otro aspecto que él hablaba, y a mí me gusta mucho, es que él aplicaba las técnicas psicológicas para la modificación de la conducta mediante el condicionamiento operante. Por ello, les invito a profundizar en este actor para las próximas clases. Otro aspecto de interés de este actor, como lo pueden observar, es que él decía que las personas responden a una acción, es decir, el ambiente controla la conducta. Y jóvenes, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el ambiente, verdad, el entorno social sí controla las conductas? Es decir, los factores externos modifican mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar. Les dejo esta reflexión para que lo piense, ¿verdad? Y la discutamos en la próxima clase. Asimismo, también Skinner dice que si un organismo repite una conducta dada, se ha reforzado positivamente y tiene una respuesta que haya sido castigada. Por supuesto, en la escuela se ve mucho eso. ¿Por qué? Porque justamente cuando se hacen los reforzamientos negativos, eso de una u otra manera marca a la persona y refuerza la conducta, pero la conducta negativa. Y otro es que, fíjense que Skinner trabajó, sus investigaciones fueron realizadas primero con sus hijas, con las ratas. Acuérdense que él trabajó mucho con las ratas porque ¿qué le hacían a las ratas? Le colocaban electricidad si la rata no caminaba por el laberinto que se le estaba indicando. Y por eso ella, de una u otra forma, cuando se le condicionaba a través de un refuerzo negativo, ella modificaba la conducta hasta lograr ese resultado que Kimi quería, que era que las ratas, ¿verdad?, caminaran por donde él les señalaba. Y las palomas también. Entonces, fíjense que Kimi, lo que sí agregó esta teoría conductista es, como principio central, fue el condicionamiento operante. Bueno, jóvenes, para ir ya cerrando, ¿verdad? Esta primera clase, nuestra primera clase magistral, con ese gran entusiasmo que tienen ustedes y, por supuesto, su profesora, les traigo entonces la siguiente presentación para finalizar. Entonces, recordemos lo aprendido en esta semana. En esta semana, entonces, ¿qué es la psicología? Tienen que pensar. ¿Qué es la psicología? Entonces yo les dejo aquí algunas palabras claves para que ustedes se acuerden. Una, estudia, ¿verdad?, los procesos mentales. Dos, ¿es la psicología una ciencia ya demostrada, ya fundamentada? Y eso es la primera pregunta. Seguidamente les traigo, aprendimos que Platón veía al ser humano en tres dimensiones: la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas. Entonces, queridos estudiantes, allí les dejo las palabras clave para que usted me explique cómo entiende usted la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas. En mi recomendación les diría, las pasiones nobles debemos potenciarlas, desarrollarlas en el día a día, porque necesitamos acciones virtuosas para tener un mundo rosa, que es lo que todos necesitamos para vivir en una convivencia saludable, como lo cita Maturana. Si nosotros nos desarrollamos en una convivencia amorosa, seremos seres amorosos. De lo contrario, por supuesto, seremos seres rencorosos, frustrados y con patologías que de una u otra manera están dadas porque
nos hemos desplazado o hemos aprendido en un amor fuera, en un hogar, perdón, en un hogar sin amor, en desamor. Y la convivencia en desamor, por supuesto que trae todas las patologías que ya vamos a ir conociendo más adelante. Igualmente, aprendimos hoy que Jung fue el padre de la psicología experimental y por supuesto que Jung también estaba trabajando con todos los contenidos de la conciencia y también otro aspecto importante es que él aplicó el método de introspección. También recuerden que él decía que las variables psíquicas deben ser cuantificables y controlables. Vale decir que él aplicaba el método experimental bajo el método científico. Y todo lo que entra en ese sistema de variables para el método científico tiene que estar demostrable numéricamente y, por supuesto, con un método estadístico. Otro autor que revisamos fue William. William también es importante recordar dos aspectos de él. ¿Cómo fueron? Que fue un representante muy importante porque él fue el que propuso la psicología funcional y también tiene que ver con la doctrina del empirismo radical que está conectada con la experiencia vivida. Y por eso es que en la actualidad la neurociencia le ha dado mucha importancia y por supuesto la teoría de la Gestalt le ha dado mucha importancia a lo que es la estructura de la experiencia vivida. También, por supuesto, difundió el pragmatismo. Otro aspecto que aprendieron hoy fue que Sigmund Freud es un autor que debemos profundizar y ver por qué él relacionaba el tratamiento de la histeria solo para las mujeres. Por ello les invito a contradecir, argumentar por qué él hacía este énfasis solo en las mujeres. Por otro lado, también aprendieron, ¿verdad?, que existe un gran psicólogo como Lex Vygotsky que habló de varios aspectos clave, como fue la zona de desarrollo próximo, el origen y el desarrollo de las funciones mentales superiores, la formación conceptual y la relación que tiene el lenguaje y el pensamiento y, lógicamente, la influencia que tiene el contexto social en esa adquisición del lenguaje y el pensamiento, y por ello les invito a profundizar en este excelente autor. Asimismo, vimos a Jean Piaget, nuestro Jean Piaget, un hombre que además de que trabajó todo lo que tiene que ver con la genética, ¿verdad?, con esos genes, la herencia, también habló de la adquisición del lenguaje, de las etapas evolutivas del desarrollo del ser humano en esos primeros años. También habló de la adquisición del lenguaje y, por supuesto, un aspecto muy importante que tienen que recordar es el proceso de asimilación y acomodación de la información en ese proceso cognitivo de alto nivel intelectual. Por otra parte, también aprendieron la teoría conductista de Skinner, que por supuesto habló de lo que tiene que ver con las técnicas psicológicas de la modificación de la conducta, principalmente el condicionamiento operante que se da a través del modelo de estímulo-respuesta y, por supuesto, conducta reforzada. Eso quiere decir que para Skinner, con esta teoría, el sujeto, es decir, el aprendiz, aquella persona que estaba en un proceso de aprendizaje, solo aprende mediante la memorización de la información y, lógicamente, visto como un receptor de información, como un receptor pasivo en ese proceso de asimilación y acomodación de la información. Por eso es que este autor también les invito a profundizar
¿Por qué es una teoría que aunque estuvo vigente prácticamente hasta el año 1952, porque allí comenzaron, ¿verdad?, a surgir otras teorías como fue la teoría cognitivista, la teoría constructivista, humanista y todas las teorías que tenemos ahorita, ¿verdad?, la teoría social crítica y todas las que tenemos, la teoría tecnológica, de una u otra manera partieron contradiciendo todo aquello que había producido la teoría conductista. Sin embargo, desde mi punto de vista, también les digo que todas las teorías que se han propuesto desde el origen de la psicología clásica hasta el momento actual, todas han sido sumamente importantes porque han permitido al hombre entender por qué pensamos de una manera, expresamos de otra y sentimos contrario a lo que pensamos y expresamos y por supuesto actuamos en contradicción a lo antes mencionado. Jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles muchísimas gracias por su atención. Les invito a reflexionar, a analizar y a traer sus propias conclusiones, jóvenes, para que entonces las discutamos en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias y bienvenidos una vez más a la Universidad Israel. Tu futuro nos inspira. Muchísimas gracias.